unido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Estamos acá en una primera emisión de una serie de emisiones que vamos a comenzar a realizar, que tienen como objeto poder plantear y analizar la cuestión de la geopolítica mediante un diálogo y una charla con la cual pretendemos analizar la realidad, lo que nos está pasando, comprender por dónde viene la mano de todas estas situaciones que se están presentando y a su vez también poder tener una perspectiva hacia adelante, porque en definitiva eso es lo que está necesitando un poco la gente, comprender y saber cuáles son las posibilidades que tenemos y volver a construir un proyecto de país, que eso es lo que está completamente destruido. Entonces nos interesaba poder partir desde la geopolítica, porque a partir de ahí vamos a comprender las situaciones que se dan en el ámbito de la política nacional, que muchas veces terminan siendo cuestiones distractivas para los elefantes que están pasando por atrás. Entonces, hecha esta introducción, le doy la palabra acá a mi amigo y compañero Bernardo Moya, con quien ya tenemos una trayectoria de hace un par de años que nos conocemos y que hemos compartido un espacio de radio. Así que, modernizando un poco la comunicación, estamos iniciando acá este ciclo de charlas dentro del contexto de lo que es Pueblo Unido. Y bueno, de esta manera arrancamos. Así que, bienvenido Bernardo, ¿cómo estás? Bien, y contento por hacer este programa o este proyecto de medios de comunicación y de información, porque hoy día más que nunca estamos en una situación, por un lado grave y por el otro lado bastante ignorada. Qué sé yo, si vamos nosotros al común de la gente a hablar y vamos a hablar de lo que nos pasa, la gente tiene respuesta. O sea, vos mismo creo que me pasó ayer un mapa donde tenía de toda la opinión, el nivel de aceptación, claro, nivel de aceptación o de buena opinión que tiene las poblaciones de todo el país. Sí. Sobre este gobierno nacional, sobre Milei. Claro, sobre el gobierno de Milei. O sea, a Milei, como proyecto de gobierno, como proyecto de país. Sí. ¿Sí? Salvo Formosa, provincia de Buenos Aires y, para contar, eran 3, creo. Donde tenía imagen negativa. Negativa, o sea, al contrario. Sí. En el otro, solo un amarillo, creo que era el Tierra de Fuego, dividido 50-50. Y el resto, toda una aceptación que eran mayores. Sí. ¿Y por qué sucede todo eso cuando vos ves, por el otro lado ves que la gente, que el pueblo, a mí me gusta hablar de gente, las personas que conviven o forman las comunidades, en las provincias y los pueblos, aceptaron ayer la huelga. Bueno, ayer no, el jueves. Y por el otro lado, la otra manifestación de los estudiantes de las universidades ha sido contundente en todo el país. Una marcha histórica. Entonces, no sé quién nos está mintiendo. ¿Nos está mintiendo la realidad? ¿O nos está mintiendo, o sea, la realidad de las manifestaciones? ¿O nos están mintiendo los encuestadores? A mi modo de ver, la realidad es esa. La manifestación, o sea, la manifestación de las personas en cuanto a la huelga. Y no ha sido un éxito la CGT. O sea, el éxito que podemos decir es que la CGT puso una acción o un evento o una situación en la cual han interpretado lo que el pueblo quería. Y lo mismo ha sido en el gran plenario de las universidades públicas, creo que es el rector de San Luis, que pidió el paro de las universidades, de la manifestación.
han sido hechos contundentes que el pueblo estaba esperando. Y como estaba esperando, salió, manifestó y estuvo positivamente, más allá, y fue transversal, siendo votante de Milei, habiendo votado a Massa, habiendo el otro votado a Macri, Claro. y etcétera, etcétera. Sí, ahí estamos hablando de distintos sectores de ese mismo pueblo que estaban coincidiendo en la necesidad de que Exacto. esto tenía que manifestarse. Exacto. ¿Qué es lo que, por qué lo hicieron? Porque lo están viviendo en carne propia. Sí. Ahora cuando vos decís del DNU, no le demos tiempo. Pero lo que nosotros nos hemos manifestado, tanto en la huelga, en el paro de la CGT y en el paro de las universidades, es consecuencia del DNU. Sí. Entonces ahí estamos encontrando una incoherencia entre esta realidad y el hecho y la gestión de gobierno de Milei, que está causando esta crisis o esta situación que el pueblo lo está sufriendo y no está de acuerdo. Sí. Entonces eso a qué se debe. Se debe que la información que recibe el pueblo es mala, porque es como si yo hagamos que ahorita que empezó el otoño y todo, y empezamos con problemas de alergia, de resfrío, todas esas cosas. Pero qué lindo que es el otoño, ¿sí? Y cuando vemos que no, el otoño sí, pero que lo parió, estoy con un resfrío complicado. ¿Y por qué tener resfrío complicado? Porque hace frío, porque es otoño y vos no te cubriste, o sea, no te abrigaste debidamente, se te enfrió la garganta, la espalda, lo que sea. Esto es lo mismo. Y supongamos cómo te atacan los medios de comunicación. No sé cuántos miles de millones de dólares han sido las pérdidas Ahí se acordaron que el pueblo genera ganancias. No. Voy al hecho. Tiraron ahí, porque nos tienen acostumbrados así. El paro de los estudiantes causó un daño de tantos miles. El paro de los trabajadores causó un daño de tantos millones de dólares. ¿Y cuánto significa el sueldo de los trabajadores de ese día? Comparativamente con lo que se perdió. Pregunto. No llegamos ni al 5% de toda esa guita. Entonces, ¿quién la tiene esa plata? Claro. Pregunto. Si vos esa plata la dividís por hora, y hagamos de cuenta que estamos midiendo en vaso o en este tipo de jarro, y este jarro producimos 100 jarros y que cueste eso para como ellos hablan en dólares cuando es la producción, nos damos cuenta que cueste cada jarro por hora que nosotros producimos en esa hora, cueste $1. Bien, $100. Voy yo, lo muecho el jarro. ¿Para quién? Para un patrón. ¿Está? Sí. Y la producción total de la fábrica son 200 jarros por hora. Y voy yo, ganamos $1 la hora. ¿Quién se lleva los 99? Claro, ahí está la mala distribución de toda esa riqueza generada. O más que de mala distribución, la apropiación de esa riqueza generada por el pueblo trabajador. No es que no hay distribución, es la expropiación, lo han robado. Porque si de última, hagamos de cuenta que los servicios, todas esas cosas que el Estado nos genera, sea el 25%, $25. Que el costo financiero y de inversión que ha tenido el tipo son
25 dólares más. O sea, el capital de trabajo, todas esas cosas. Y nosotros, que somos los trabajadores, 25 dólares. Y el otro 25 que sea todo el costo de producción, o sea, materia prima, todo lo que hace falta. El costo variable del hardware tiene que ser 25 dólares. Entonces alguien nos está robando, ¿Estamos? Sí. Entonces vos y yo tendríamos que tener por lo menos 12 dólares y medio la hora. Y tenemos $1. ¿Quién nos está robando los 11 dólares y medio que gana, que nos cuesta la hora? Ese es el gran problema que tenemos nosotros hoy día. Claro. Que el petróleo o la nafta está a precio dólar. El gas que nos llega a la casa está a precio dólar. La luz que nos llega a las casas está en precio dólar. Que los alimentos que nosotros estamos consumiendo están en valor dólar. Y es más, el petróleo que lo producimos nosotros, el gas, o sea, la nafta que lo producimos nosotros, el gas que lo producimos nosotros, que la electricidad que la producimos nosotros, cuesta más cara que en Europa. ¿Por qué? Pregunto. Claramente hay un saqueo ahí. Exacto. ¿Y por qué? Ahora, en Europa el salario mínimo vital y móvil está en 900 dólares. ¿Y nosotros? Está en 200 dólares. ¿Quién nos está robando los 700 dólares del mínimo vital y móvil? Y ahora, en Europa, un operario de máquina para hacer estos trabajos está ganando, pongamos, 2.500 dólares. ¿Y nosotros cuánto estamos ganando acá? Te pago como mucho. Es como estaciones de servicio, 750.000 pesos. Valor dólar, así más o menos, 750 dólares. ¿Y quién me está robando los 750 restantes? Claro. Y además, si comenzamos a ver las terminales, de dónde termina esta plata, decíamos al principio, ¿por qué es importante analizar la geopolítica? Porque en este momento de la historia de la humanidad se ha generado una concentración de la riqueza como nunca antes, de un 1% que controla más del 80% de la riqueza que ¿sabes por qué no tenemos trabajo? Por las fusiones de las grandes corporaciones. Claro. Donde ellos hacen muy simple y dicen, mira, yo te compro a vos todo el mercado, todas estas cosas, y sigo produciendo con lo mío, de último te estoy comprando el mercado. Y el tipo se va con unos buenos mangos, y a esto, toda su planta de trabajo en los próximos 12 meses desaparece. Y así van. Entonces, hoy día Serenísima produce el 70% del mercado de leche con los mismos operarios que tendría para producir la leche para Cerrillo, para decir. Porque hoy día Serenísima lo único que quiere es máquina. ¿Por qué? Porque la compra, hace una inversión, la paga como se le da la gana, recupera, la deduce de impuestos, etcétera, etcétera, tiene un mantenimiento que es mucho menor que lo que tendría que tener por operario. Y esa plata la pago ahora, así hasta que se termine la vida útil de la máquina, y esa vida útil de la máquina está en una obsolescencia programada en los próximos 15 años. Por 15 años no me genera un costo extraordinario. Es un costo planificado y constante. No tengo problema nada. Ahora, el trabajador es la variable de costo. Sí. Entonces, cuando nosotros nos dicen te damos trabajo, no nos está dando trabajo. Nos está contratando para realizar una tarea
en la cual yo estoy capacitado. Y esa capacitación es un esfuerzo mío conjuntamente con el Estado. Porque el Estado me tuvo que proveer la escuela primaria, la secundaria, la universidad, el adiestramiento de oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, para venir a servirle a esta empresa, yo pasé 25 años en mi vida, desde que nací hasta los 25 años, estudiando, formándome. Y él me lo reconoce a mí. Eso también es una plusvalía que él nos roba. Tal cual. Y nos está robando nuestra capacidad. Y entonces, hoy día, para ellos, para los dueños del capital y en el capital y de la tierra, por eso no podemos comprar una casa. Porque tenemos un salario de $750, cuando yo, para cumplir la tarea, tuve que esforzarme, trabajar, invertir. Estuve invirtiendo en mí. Mientras tanto no estaba ganando eso. Pero sí sacrifiqué mi vida. Y me esforcé. Y ello no quiere decir eso en meritocracia. No, meritocracia es la pelota, claro. Vos pagámela. No hay meritocracia. Yo me formé para vivir bien, no para hacerte rico a vos. Claro. ¿Estamos? Sí. Entonces eso está mal. Y si vos, inclusive, vos vas y le explicás. Mira, un albañil, digamos así, si vos haces comparativamente en lo que gana un albañil por las tareas que hace y por su responsabilidad que tiene por tal trabajo, en cuanto al ingeniero, y por la tarea que hace y la preparación que tuvo para ser responsable de toda la obra, ¿quién está mal pagado? Los dos están mal pagados, pero ¿cuál está peor mal pagado? El obrero. No, el ingeniero. Ahora el obrero pelea, está con el sindicato, pelea para el ingeniero no. El ingeniero lo caga al obrero y defiende los intereses de la empresa. ¿Y la empresa cómo le devuelve al ingeniero? Y de última, lo pongamos del otro lado de la moneda, de lo ilegal. Cuando necesita algo, te chorea 2 o 3 kilitos de Portland, no sé, 5 azulejos, lo que sea. No roba porque es ladrón. Le roba porque no le alcanza. Claro. Porque en ese día se le roto la zapatilla al hijo y no tiene para ir a la escuela. Y no tiene plata en el bolsillo porque tampoco le ha pagado como corresponde. Entonces de última dice, bueno, ¿cómo soluciono? Claro. Llego a la casa con la mano vacía, la bruja me da un solo voleo, me dice, ¿por qué mierda va todos los días a laburar que no trae mano? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sale, después la vende en otro lado, ¿sí? Y sale con la zapatilla, contento, mamá, hijito. Que última está recuperando un poco esa plusvalía. Claro. En cambio aquel no necesita porque tiene, o sea, no tiene necesidades inmediatas. O sea, no es que se le roto la zapatilla al hijo, no hay problema, de comprarte 10. ¿Sí? Puede tener un problema, no sé, se le fundió el motor de la 4x4, la mujer se volvió echada de agua, fundió. Bueno, saca la tarjeta y lo soluciona. Entonces cuando le roba a la empresa, porque si le roba, arregla con todos los proveedores, arregla con todos los... le está robando. Este roba por necesidad. ¿Y aquel por qué roba? Por ambición. Podría ser por avaricia, por codicia, por vanidad. Claro. Y te explico qué es la vanidad. Yo hablando de los pelotudos. Claro, yo quiero tener una 4x4. ¿Por qué que el patrón cuando la ve bajarse una 4x4, tú te sacas? O sea, que el patrón es cómplice del error. Y entonces entonces ¿qué hace el patrón? Anda a la licitación, aumenta, le roba al Estado. Cuando le roba el ingeniero
ese ingeniero que ha ido y representó a la empresa en esa licitación, armó todo el circo para robarle al Estado, el patrón la casa. Si el patrón tiene ganas, le tira un centro, no sé, un toco. ¿Comprende? ¿Y eso qué? Nada. En cambio, en una empresa chiquitita, ponele una cuadrilla de 4 o 5 changos que trabajan en la construcción, han ganado una buena guita, han sacado una buena obra, han hecho qué sé yo. Y el vago, el jefe o el patrón, digamos, agarra y reparte un poquito más. La proporción de ese poquito más a la guita que han ganado, o que han sabido hacer la diferencia extra, si vos le querés poner igual en las mismas condiciones que el otro, o la diferencia extraordinaria, es más importante de esta que de esta. Al ingeniero le ha tirado ni miga, le tiró pan rallado, un granito de pan rallado. ¿Comprendiste? Sí. ¿No? Cuando tiene las manos sucias, y sí, están enredados hasta el cogote, y el que vaya en cana es el ingeniero, a eso sí le tiran un pedazo, le tiran una miga, un pedacito de corteza del pan, del buen pan francés. ¿Me entendés? Pero entonces hay una diferencia, no todos son iguales. Ahora, este ha hecho más mérito para lograr lo que logró en su vida que este. Porque cuando él se ha entregado y ha sido cómplice, el dueño de la empresa le conviene y este sube. Claro. Y a lo que no lo ha convenido, este ha ido pisando y lo han ido echando a los otros. O sea, ha ido subiendo a costa del fracaso, o sea, no del fracaso, diría la palabra justa, de la moralidad, de la moral de los otros. Porque los otros no han querido ser inmorales, no estaban de acuerdo con ese planteo por su principio. Sí. Y a este no le importaba un carajo, él quería todo para mí. Que esa es un poco la lógica que viene a implementar Milei como parte de la sociedad global. Por eso, ¿a qué te llevo todo esto? En ese contexto, estamos hablando, mira, de dos cosas simples, chiquitas. Estamos haciendo, no sé, una escuela y una licitación pública. Pero Milei le dice que ellos son héroes. Claro. Y más es héroe el ingeniero que aprieta todo esto, porque él tiene que maltratar a todos los pobres para abajo para que este gane más. Y encima, indirectamente, cuando este no solo, o sea, ganó una licitación sabiendo que van a robar, no sé, el 50% de la obra es choreo. Estaba sobre costo todo. O sea que eso ya es un problema. El otro problema es que con la mayoría de lo que van ¿te acuerdas cuando es el tema del cuaderno donde empezó a caer todas las empresas constructoras? Sí. Estaban cobrando. Ha sido lo que estaba haciendo la justicia ahí con Bonadío a la cabeza. Era así, Tango, nosotros sabemos que ustedes han choreado esto. Y cuando le decía a una empresa, eran porque todas las otras habían permitido que se pusieran de acuerdo. Por eso lo metieron en cana también al presidente de la Cámara Argentina de Construcción. Porque ahí arreglaban después cómo se repartían porque ponele Sogma o como se llamaba la empresa que tenía Macri, era la que ganaba todo. Claro. ¿Sí? Pero ellos no lo llamó una vez y ya no me ha quedado. ¿Qué ha dicho el otro? Sí, yo le paso el contrato, le subcontraté la obra, fulano tal. Y pagó tanto. ¿Qué quería alguien?
Debe ser alguien. No sé si era Bonadío o quién era. Chango, devuélvame la plata. Claro. Por eso todos han ido, sí. Le dice, bueno, te dejo la guita, pero si vos lo acusas a la Cristina. Eso era en realidad. Claro. Bueno, ahí tocaste otro tema que tiene que ver con muchos de los problemas que estamos teniendo. Bueno, vamos a esto. O sea que Milei viene a poner blanco y negro cuando lo otro era así, porque no sé, había unos sobrecargos, eran ellos. ¿Y quién iba cosechando por atrás? Porque al golpearla todo esto, ¿por qué a Techín en 15 días le han solucionado el problema y encima la Suprema Corte de Justicia ha sacado un veredicto en el cual decía que eran inocentes? O sea, Roca era inocente. Y le han tirado todo el fardo al otro que era el encargado, el CEO responsable en Venezuela. A ese no le... Pero tampoco le cobraron. Y nosotros acá en un momento... Y si vos empezás a escarbar qué le pasó a Techino, y te acordás que había inaugurado una empresa de caño allá en Estados Unidos, y ha habido Macri a la inauguración y todas esas cosas. En el medio, los yanquis se han apoderado más del 50% de la empresa esa, cuando antes era el dueño era Techino. Entonces, ¿para quién estábamos sirviendo en estos momentos? Y si vos te acordás que había un brasilero que lo han perseguido todo, y Macri estaba en el medio. ¿Te acordás que una de las grandes cajas que se incendió en la época de aquel quilombo de Iron Mountain, sí, era Socmac Coima, Perú, que costó, esa caja le costó la vida a Alan García? Porque ¿qué ha hecho el banco, el HBC? No, se ha quemado. Porque estaba el resguardo del banco. La evidencia quedó carbonizada. ¿Y qué tienen que hacer Alan García? O sea que iban por Alan García. Eso se ha organizado 4 años antes. 4 años antes se organizó todo eso. El periodo de la Cristina y los 2 periodos de Macri, los 2 primeros periodos, porque ahí es cuando se incendia, en el 2014 se incendia Iron Mountain. Sí. ¿Y quién vino a la inauguración de Iron Mountain, del gran emprendimiento tecnológico? El secretario de Estado en aquel entonces de Obama, a inaugurar esa obra financiada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que estaba Macri. Y si vos ponés a buscar a Milei en ese entonces, ¿dónde estaba Milei? Estaba haciendo de extra con Cuño. Claro, ya comenzaba a hacer el recorrido mediático que lo fue instalando. No, yo creo que empezó haciendo eso y alguien lo ha detectado y le ha gustado y ya está. Y ahí se han apurado todo para hacerle la cosa. Ahí era colectivero ya. Sí, porque bueno, en aquel entonces, los primeros que decían, no, cuando él empieza, porque él iba como esos extras que iban a los grandes, a esos programas que son pelotudes. Claro, de chimentos políticos. Exacto. Y entonces, ¿qué decían? No, Milei decían que tenía mucha plata. Después se desapareció. Después, 3 meses más, era colectivero. Y casi llega a ser el de servicio de limpieza de los colectivos. Bueno, de hecho, hablando de lo que fue este paro, él apareció también en un paro de la CGT contra Macri, claro, en su momento, diciendo con Moyano. Claro, con Moyano. Y ahí estaba Cuño, me decía, mirá todo esto, bichito, cómo andan vueltos. Y vos empezás
Y entonces cuando vos te pones a mirar esto, decís, qué pelotudos que somos, ¿no? Claro. Porque además, un tema que se estuvo discutiendo mucho, particularmente esta semana, y que ahí se ve claramente cómo se está instrumentando todo, es el tema del RIGI, que está sentando las bases para justamente una mayor extranjerización de todo lo que es nuestra economía. De hecho, están en riesgo incluso esos grandes capitalistas, digamos, que decías que formaban parte de la industria nacional, porque todo eso va a terminar generando las condiciones para que pase a manos de las multinacionales. Y sí. Entonces, ¿por qué arrancábamos diciendo que esto tiene que ver con la geopolítica? Porque esta etapa tiene que ver con un reordenamiento de los Estados Unidos a lo que ellos consideran su patrio trasero, que somos todo Latinoamérica. Mira, yo te digo una cosa. Eso de patrio trasero, todas esas cosas, es un poco así también peyorativo para nosotros. O sea, cuando a nosotros nos quieren humillar, tampoco así los yanquis nos han tratado de esa manera. No ha sido la misma. Por eso, el otro día hablábamos con vos y cuando decíamos, bueno, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, como nosotros, como en la geopolítica, es quiénes son, quién es nuestro enemigo. No es quiénes son, porque aunque fueran muchos, ¿quién es nuestro enemigo? Y después, en el caso nuestro de Argentina, ¿quiénes son? Ahí sí son plurales, los cipayos que responden a nuestro enemigo. Claro. Porque si nosotros nos ponemos a analizar, supongamos, Perón ha sido uno de las personas, o sea, de los gobernantes, que más fortaleció a la Iglesia Católica. ¿Sí? Inclusive Perón, desde el punto religioso estoy hablando, ¿no? Perón mismo es que le da centralidad al justicialismo la doctrina social de la Iglesia. Cuando vos ves el discurso de Perón de la sociedad, de la comunidad organizada en Mendoza, el Congreso de Filosofía, centra ahí. Bien, si vos después lo ve a Perón, ¿quién ha sido su enemigo de inicio? O sea, cuando Perón decide lanzarse a la campaña política, o sea, estoy hablando en el 43, ¿quién es su enemigo? Braden, el embajador norteamericano. Exacto, o sea, Estados Unidos. Sí. Pero, ¿incitado por quién? Por los cipayos locales. No, o sea, ahí viene que Estados Unidos no es solo Estados Unidos, era Churchill atrás. Claro. ¿Estamos? O sea, a los ingleses no les convenía en ese momento enfrentarlo a Perón, porque tenían mucho interés. Estaba la SWIFT, estaban los ingenios de la Esperanza, muchos ingenios, o sea, los trenes, no, sí, claro, tenían los trenes y tenían, o sea, un montón, pero los yanquis tenían poco. Los ingleses nos debían mucha plata, nosotros le habíamos dado de comer a los ingleses con las viandadas, ¿viste? El cornebé, que lo producíamos en Entre Ríos. Matábamos vacas a granel para mandarle todas esas viandadas o esos cornebé a los soldados de la guerra. Entonces a Inglaterra no le convenía salir. Y tampoco era Inglaterra, Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos es el central, en su momento el central era Inglaterra, hoy en día el central es Estados Unidos, en paridad, casi en paridad con Inglaterra, pero después está Canadá, está Australia, Nueva Zelanda, y inclusive
el cipallaje que quedó en Hong Kong. Mm. Entonces cuando Perón, ¿quién viene? Lo empiezan lo primero es decir, los generales apoyan a Perón. Todo el ejército, están los GOT, o sea, El Go. el GO. Y después ya cuando empiezan ya los yanquis ¿verdad? Y empiezan a dividirse. Ya empieza a minorarse. ¿Y quiénes son los que más empiezan a exigirle a los milicos? Es decir, son los dueños de los milicos. ¿Quiénes? La oligarquía. Digamos los dueños, pero son los tatas, los abuelos de los generales, de los... Claro. Porque la oligarquía está de coronel para arriba. Claro, son parte de la jerarquía Militar. militar. Lo mismo pasa en la armada, Y en la iglesia también. En la iglesia también. Muy bien. Por eso dije que Perón no apoyó. Sí. Ahora, ¿quiénes son los que empiezan a atacar dentro de la iglesia? Inclusive traen los curas, eso, o sea, tal vez decían que lo habían excomulgado a Perón y todas esas cosas. ¿Y a quién era la enemiga número uno? La Evita. Pero ¿quién eran los que estaban atrás? La oligarquía, dueña de los curas. ¿Mm? Y si vos querés darte una idea, que en aquel entonces, en la época de Néstor Kirchner, el primer acto de 25 de mayo de Néstor Kirchner, ya en ejercicio de su presidencia, porque él asume el 25 de mayo, pero el segundo sería, no ha ido al TD, una capital federal, sino ha ido a Santiago del Estero. ¿Verdad? ¿Y qué han hecho los oligarcas? Lo volteó al pobre cura, el cura del obispo de Santiago del Estero, con un quilombazo de... ¿Quién era? Los Figueroa. Que la alcurnia de Santiago del Estero. Y después le han devuelto los otros le han devuelto el vuelto con el obispo de Morón, que estaba con la novia allá, que era una señora casada de acá, qué sé yo. Entonces, ahí también tenés. Cuando vos, inclusive Perón, que a quién le ha dado todo, a los milicos le ha dado todo para que fabriquen los aviones, los autos. Claro. Y con esos mismos aviones bombardearon. Exacto. Pero lo primero que han hecho es entregárselo a los pulques que han salido, nunca, no, han pasado, han hecho unos cuantos tiros y se han ido allá y le han entregado a los pilotos yanquis, los yanquis se los han llevado. Claro. O sea, el mismo día del bombardeo de Montevideo. Sí. Y salió el avión y ¿hasta dónde? Hasta la Guyana. Ahí, de una Guyana inglesa, pues, bueno, no la francesa. Claro. Y esto protagonizado también por los comandos civiles, que si estamos hablando de los cipayos, ahí están también esas fuerzas de choque que tienen estos sectores de poder. Hemos llegado así hasta el 76. ¿Sí? O sea, toda la destrucción de la industria argentina, ¿quién lo realizó? Los milicos. 55, 62, 60, la última del 66, creo, de Manía. Y la de 76, total. Claro, fue la estocada final. Para que vos tenés idea, la Rastrojero, el mejor vehículo, el más vendido, el récord mundial, se cerró por cuenta y orden de la Ford. Desarmó todas las fábricas de tractores, todas las fábricas de implementos agrícolas. Desarmó todo. Desarmó el Torino, el último. Ahí no se fabrica más el Torino. Terminó con la ICA, o sea, le hemos vendido al Renault y hemos terminado todo. Más cipayo que los médicos. Pregunto. Claro. Porque toda esa destrucción que... Entonces, ideológicamente, nosotros somos soberanos ¿a través de quién? Del que tiene que marcarnos la soberanía, ¿quién es? Nuestro ejército. Claro, y defender justamente esa soberanía. Y defender. A ver, ¿el ejército para qué sirve en Estados Unidos? Para que no le queme la bandera en ninguna actividad, en ninguna parte del mundo. La otra, supongamos,
Cuando nosotros quieramos correr o sea, A Lewis. a Lewis, ¿quién cree que va a venir a defender? Los marines, Claro. ¿verdad? Si nosotros somos de ellos. Ahora, no necesitan que defienda a nadie. Los jueces son de ellos, los milicos son de ellos. Claro. Eso me hace pensar en lo que decía Jaureche, de que si malo es el gringo que nos compra, peor es el cipayo que nos vende. Claro. Entonces justamente son estos sectores los que garantizaron la destrucción de la industria nacional en un principio y después el disciplinamiento de todo ese movimiento. Mira, que había generado. para que vos te des una idea que esto es peor que aquello. Llevamos de gobierno de Milei que a los 10 días, o sea, el 20 de diciembre, sacó el decreto 7023, que es el DNU. Lleva 10 días de gobierno. Con esos 10 días que él genera hasta ahora, nosotros no podemos darlo de baja porque en la Cámara de Diputados no tenemos los números. ¿Y quiénes son los mismos números? De los 5 diputados nacionales que nosotros tenemos, solo uno está en contra. Ahora, Oute, ¿llegó por quién? Por el Partido Justicialista. Vega, una de intendente de Cerrillo, Cerrillo. que andó una cagada más o menos antes, dice. ¿Por qué llegó? ¿Sabes? Sí. La Caletti. Caletti, lo mismo. ¿Sabes? Romero, senador, toda su historia política le debe al peronismo. Sainz, ¿a quién le debe? ¿Al Partido Renovador o al peronismo? Claro. No, Al contestame. peronismo. Bueno, entonces, Urtubey, ¿a quién le debe? Peronismo. Y si vos tenés todo esto en la historia esta, Estrada tampoco es santo de devoción. Olvídate, no hay que olvidarse que era Hizo un frente con Zapata. con Zapata, ¿sí? Y eso ha sido una de las consecuencias en las cuales ellos han ido formando ya los núcleos en los cuales los mileístas ya estaban. Hoy día tenemos Milei. Entonces pregunto yo, y Salta ha recibido de todo. Ahora, todo esto, el único época del gobierno, o sea, si hablamos del 76 a la fecha, o del 83 a la fecha, el único gobierno más parecido al peronismo es el de Roberto Romero, del papá de Juan Carlos, el abuelo de la Betina. La Betina, ¿cómo llega a la intendencia? De la mano de los radicales, del PRO, del macrismo, y era macrista. Claro. El Juan Romero. Y todo esto, y todo lo que tienen, gracias a quién lo tienen. Haber contado con el respaldo del pueblo peronista. Si no, la Betina o la hija de la Betina no podría entrar, todavía no podrían entrar al Club 20 de Febrero. Claro. Y si no hubiese tenido el respaldo del pueblo peronista, la plata que le dejó don Roberto, ya no tendrían nada. Porque tampoco es el super empresario. Lo que tiene es un respaldo del pueblo peronista. Y tiene ese respaldo por la trayectoria que el pueblo peronista le facilitó que lo hiciera. Claro. Justamente ahí pensaba que lo que se dieron cuenta es que intentaron proscribir, fusilar y desaparecer al peronismo, y eso no dio resultados porque todo eso desató un proceso de resistencia. Entonces pasaron a apropiarse de sus estructuras, digamos. Entonces, ahora, es como el perro de Perón, León, y le dice que Perón le había puesto al perro el nombre León.
Entonces, Él lo llamaba y el perro venía, pero sabía que no era león. exacto. Perón sabía que no era un león. Sí. Perón sabía. Pero el perro se creía un león. Claro. Ahora, todos los otros creían que era un perro. O sea, lo bueno del perro era que le hacía creer a los otros que era un león. Sí. Y mirá si no servirá la figura del león, hablando también en este contexto, ¿no? Porque algo que sucedió después de la muerte de Perón es que no se pudo recuperar la visión o la instancia de pensar estratégicamente el desarrollo de un país, salvo en lo que fue el periodo de la década ganada, No. que además tampoco pudo garantizar revertir esa matriz económica. Mira, en el único momento que hemos vuelto a tener un peronismo en serio, porque después de Perón, salvo cuando volvió Perón en el 74, el 73, nunca más hemos tenido una planificación, Un plan quinquenal. un plan quinquenal, o sea, planificación organizada para los próximos de un periodo de gobierno. Sí. El que más parecido lo hace a esa planificación es Julio de Devido. Julio de Devido en el periodo de Néstor Kirchner y la continuidad de la Cristina Kirchner. Sí. Estamos, o sea, pero después nadie más. Nadie más. Menem no lo tuvo. Lo que hizo Menem es comprar el plan que tenía Cavallo y compañía con Magneto a la cabeza. Claro. Bueno, justamente hace rato quería decir, cuando mencionabas lo de la dictadura, que en realidad la dictadura generó las condiciones para que después se produzca todo ese proceso privatizador, porque ya habían anulado la capacidad de acción de ese Pero movimiento. mira, yo te voy a decir una cosa. Vos podés tener todo eso, pero si nosotros dentro del peronismo hubiésemos tenido 30.000 desaparecidos vivos, Claro, no lo no hubiesen pasaba. podido. Sí, tal cual. Y entonces hoy día no existiría un Massa. Tampoco hubiese existido un Alberto Fernández. Claro. Y te digo más, tal vez hubiese existido la Cristina, pero no sé si Néstor. ¿Por qué? Porque se necesitaba, pues eran gente en la cual se habían formado para conducir. Y es lo que nosotros estábamos recién hablando. El ingeniero, el que sí conduce, es un jefe de cuadrilla de una constructora, o el capataz de obra. Ese conduce. El ingeniero no está preparado para conducir. Lo que está preparado es para saber cómo aprovecharse de todo de los demás. Pero el que sabe organizar y el que sabe hacer la gestión y sabe construir y sabe lograr lo que se desea es el encargado de la obra, o el jefe de obra, o sea, el capataz de obra. El maestro mayor de obra está, el maestro mayor de obra que llega ingeniero sabe conducir. Porque lo primero que aprende en la escuela técnica, yo participé o sea, yo fui a la escuela técnica, es durante los ciclos, es cómo conducir un equipo de trabajo, cómo crearte, o sea, crear, como dice Perón, persuadir a tu compañero a hacer las cosas bien para lograr lo que nosotros queremos. Cuando vos llegás a cuarto año, ya podés hacerte cargo de diferentes tareas dentro de lo que sea. Nosotros teníamos en aquel entonces mecánica, teníamos electricidad y construcción, y ambos necesitábamos un equipo de gente para hacer los trabajos tanto de electricidad. No estamos hablando de arreglar planchas, sino de saber manejar cosas simples como la instalación eléctrica de una casa, como también la instalación eléctrica de una fábrica. Donde tenés que tener tablero y tener un montón de cosas y equipo y nebulizadores, o sea, de electricidad y todas esas cosas. Pero para hacer eso necesitaba conducir un grupo de gente y estar capacitado y formado y adiestrado para eso. Bueno, ahí estamos llegando a un punto que me parece interesante como conclusión de esta primera charla,
de que estamos hablando de cómo llegamos hasta acá, a esta situación de nuestro país. Y cómo necesitamos también, porque esto es un poco para aclarar. En síntesis, te lo sintetizo así. El gran problema hemos sido nosotros. ¿Por qué? Cuando digo nosotros, como pueblo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, a ver, ¿quién lo ha puesto a Alfonsín? ¿El pueblo o el Clarín? Pregunta. Clarín. Si bien lo hemos facilitado con el cajón nosotros en aquel momento, pero ¿quién aprovechó eso y lo enchufó? Ahora, no sabemos si quién ha dicho, sí, me cagó. Ha sido Clarín. Y ahí hemos perdido. Ahora también habíamos elegido no un buen capataz de obra, ¿está? O jefe de cuadrilla, porque con el presidente que habíamos elegido en aquel momento, ¿cómo se llamaba? Luder. Ni cara tenía para ser líder, y en eso nos caminó. A pesar que nos caminaba bien Alfonsín, porque un poco más nos aplaudimos nosotros con todo, porque era piripipi bueno. Sí. Era un piripipi bueno. Más, y había encontrado esa del ¿cómo se llama? Del prólogo de la Constitución, y nosotros, terminaba todo, todo que... Claro, el padre de la democracia. Claro, el padre de la democracia. Y ha llegado con acá un equipo bandolero que, si vos querés, mira, con todo lo que le han inventado y esto que ha tenido versión libre, de creación libre, la Cámpora, no hemos podido hacer ni el 10% de la banda que llegó con Alfonsín. Claro. Empecemos por el ministro del Interior de aquel entonces. ¿Carranza? No, ese era del ejército. El ministro del Interior era un viejo zorro, manejaba la federal. Ay, Dios. Bueno, gente que había participado en los comandos civiles que perseguían al peronismo. Y claro, ¿cuál de todos más atorrante? Claro. Y te digo más, han llegado, han puesto a Sol Ruiz, los sacó. Ha sido terrorífico. ¿Y quién eran? Eran los mismos. Ellos mismos, la misma banda, y todavía siguen la misma banda. En el peronismo hemos tenido una serie de bemoles. Ahora, lo que nunca me hubiese en sí entendíamos, pero no, o sea, lo entendíamos por necesidad, pero lo criticábamos por obligaciones al punto medio. O sea, ¿por qué te digo lo entendíamos por necesidad? Porque teníamos necesidad de ser gobierno y mantener cohesión, y por obligación lo puteábamos todo. ¿Por qué? Porque no era el plan. Claro. Nos habíamos olvidado combatiendo el capital. Sí. Y a lo que voy es que nosotros llegamos a estas consecuencias es por el perro de Perón. Porque nosotros le hemos abierto las puertas, supongamos, a un Scioli. Y te digo, o sea, Scioli no necesitaba. Scioli cambió toda la militancia política por ha puesto una consultora a buscarme un tipo que de esto, y ya está, eso era su equipo político. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, buscó además profesionales, todas esas cosas, y bien SEO. ¿Qué es un SEO? Tomá, hacelo, y así lo quiero. Claro, para elaborar un producto lo que comercializable. Sea. No, maneja la empresa. Y no te olvides que tengo que ganar mucha plata. Claro. De todo. Primero tengo que ganar mucha plata y después hacerlo así. Es todo. Y eso era. Ahora nosotros en aquel entonces, ahí ya hemos ido
Ahí apareció Belli, que nos destruyó todas las unidades básicas. Belli y Alberto Fernández, las mismas cosas. Y eran todos caballos. Entonces, cuando vos empezás a mirar todo eso, bueno, ahí me empezó la decadencia. Y acordate que ha venido ese grupo de que era del Alzogaray, la hija del Alzogaray, la otra, la Viola, y la otra que estaba allá en la Boca, que eran. Entonces, cuando vos empezás a mirar, ¿y ahí quién elegí? ¿Nosotros? No. ¿Elegía? ¿Y acá quién elegía? El día del tribuno. Y Marco Peña, Alberto, ¿cómo es Peña? ¿Cómo es? Mario Peña. Mario Peña. Bueno, las dos cosas que se escuchaba. Mario Peña que pegaba en la radio, y el tribuno que sacaba la foto. Claro. Claro, en ese proceso de decadencia se terminó desvirtuando lo que fue en esencia el peronismo, que fue justamente un proyecto. Y ahí empiezan a aparecer, no es que Hernán Cornejo no era peronista. El problema es que era un peronismo que no era peronismo. Es igual que qué sé yo, los dicen católicos, nunca han ido a misa, ¿me entendés? Sí. Bueno, misa. Claro. Entonces vinieron con todos 3 cerritos, que en aquel entonces no había country, eran 3 cerritos, era 3 cerritos, y el otro, ¿cómo se llama? El otro barrio ahí también que está al frente, bueno, era la zona VIP de Salta. Y los peronistas, ¿dónde quedaron? Ahí hemos emigrado algunos a Buenos Aires, todas esas cosas, y bueno, ahí tratamos de hacer. Y al poco tiempo estábamos enfrentados a Belli, Claro. ¿Cómo se llama? Cavallo, y un sinnúmero de cosas. Pero de ahí, ¿cómo llegamos? Llegamos con De la Rúa, otro de pelota. Y ahí es donde también algunos de los nuestros, como Celo, hijo de, ¿cómo se llama? De Juan Picafiero, todo eso también, ahí estaban ahí con todo y se desmoronó. Y el primero que quiere, el que no supo, no sé si no quiso o no supo, el de San Luis, o sea, Rodríguez Sá. Porque ha sido 15 días, inclusive estábamos armando el gabinete, una discusión, una mierda que teníamos ahí, y estábamos reunidos ahí en el Ministerio del Interior, un montón de compañeros, y yo vengo frente al televisor y sale Rodríguez Sá anunciando que se anunciaba. Era 30 era víspera de Navidad, o sea, estaba ahí, y no, de Año Nuevo. Ay, no, bueno. Me acuerdo que aquel entonces lo único que había conseguido eran unos cuantos bonos, esos tickets, canastas, todo eso, toda esa cagada, y fui a una empresa de publicidad que Austral le pagaba con cheque. Le digo, mira, tengo todos estos bonos y dame dos pasajes, por ahí me asalta y yo para otro para volver. Y, ¿cuánto tenés? No sé, tengo todo esto. ¿Cuánto más? Lo vi a plata, boludo, era un desastre total. Yo le doy un montón de guita, no sé tampoco cuánto le doy, no sé si le doy de más, de menos, ni me interesaba. No había más. Me andaba los 2 pasajes. Era así. O sea, a ese punto me llegó a desarmar. Y después cuando asumió Duhalde quiso también a jugar de perro de Perón y quiso ser león, pero no le dio el cuero y terminamos. Porque ahí, digamos, es cuando se termina, digamos, si hay que marcar un límite de todo el proceso. De todo el proceso del cual nosotros hemos entregado la vida, los últimos, digamos, por defensa de lo nuestro, ha sido Cotequica de Santillán. O sea, con el 2001 encima, ¿no? Sí. Y después de ahí viene Néstor. Al principio era duro,
Era duro y era tan duro que, bueno, acá en las provincias no se lo notaba, pero allá era todos los días manifestación, hasta que he ido ordenando y gracias a Dios me empezó a respirar. Y hemos vivido un buen periodo de peronismo hasta el 10 de diciembre del 2015. Ahí está el bien. Con Alberto ha sido una pérdida de tiempo. Con Scioli hemos sido no sé si Scioli lo entregó o nosotros o algunos del entorno íntimo de él lo han entregado, pero perder por el 1% no existe. Más el peronismo con toda la estructura que tiene, y además viniendo de ser gobierno, el mejor gobierno claro, de todos los tiempos de la recuperación de la democracia, después de Perón, el mejor gobierno de todos los tiempos. O sea, entender eso imposible. Y perder 4 años de vida como nación es muchísimo. Es mucho. Y encima perderlo con Milei es la peor de las historias. O sea, pero justamente eso también nos lleva a un punto que me parece, o sea, lo pensaba como modo de conclusión. Esto es volver a reconstruir desde las bases principales, que es volver a tener un proyecto de país. Entonces, ahora el problema, o sea, dándole al sentido total, en toda esta historia que hemos sido, no sé, del 76, estos 40 años de 42, serían 50 años cumplí, creo, en este periodo del 76 a la fecha, porque esto hay que marcarlo del 76 a la fecha, hay un solo enemigo. De todo lo que hemos hablado, si querés, desde del 45 a la fecha, hay un solo enemigo: los yanquis. Y hay grandes facciones cipayas y masónicas, porque una cosa es ser cipayo y otra cosa es ser masón. Y dentro de las organizaciones masónicas son organizaciones internacionales, son orgas, digamos. Los cipayos se entienden, pero las orgas hay que encontrar. Esos son nuestros, o sea, vendría a ser nuestros agresores. Son los gurkas que ellos tienen para invadirnos, para someternos, para destruirnos, y ellos solo manejan el SEO. Lo quiero así, quiero que hagan esto, que me logren esto, y lo quiero así, y no te olvides que gané mucha plata. Bueno, identificar al enemigo podría ser tener en claro quién es el enemigo. Y sí, porque todo, si vos lo ves en todos, en el 55, en el 45, en el 55, es la constante. El constante, en el 76, sobre todo. El plan Cóndor, o sea, nosotros también en ese entonces hemos servido de base para que derrocarlo a Allende. Vos tenés que saber que cuando los tipos empiezan con todo el deterioro del plan OIT, hay un plan OIT, si vos lo buscás en internet está OIT, el plan. ¿Y dónde tenía la base de reclusión? En Córdoba, ahí. Y es lo mismo que tenían los nazis en Córdoba. Entonces, y nosotros hoy día también, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el punto neurálgico también? En Córdoba. Entonces, te pone a mirar todo esto. Nosotros ya tenemos que empezar a pensar. Las 10 de la noche. Tenemos que empezar a pensar que si esto no está sucediendo es porque también estamos boludeando. Y no hemos preparado a nuestros jóvenes, no hemos preparado.
no lo hemos sabido preparar. Es como todos quieren ser ingenieros, lo que no estábamos haciendo. Sí. O sea, lo mínimo, lo que sí le hemos dado capacidad de ambición, sí le hemos dado la capacidad de codicia, sí le hemos dado la capacidad de injusticia, sí le hemos dado todo eso, pero nunca le hemos dado el de solidaridad, el de compañerismo, el de caridad con el más necesitado. No me he olvidado de eso, Sí. que es la base humana del peronismo. Tal cual. Bueno, entonces que esto sirva para reconstruir eso también. No, hay que empezarlo a pensar. La reconstrucción va a estar en la medida. Escúchame, otro problema que tenemos nosotros, que tampoco sabemos dónde están el punto. Los medios nos dicen que son los políticos. Los medios nos dicen que son los políticos. Y yo te pregunto, si hay tanta injusticia, ¿no será porque el punto crítico es la justicia? Claro. Si no hay justicia, no hay política. Entonces, no puede ser que se creen semejantes casos aberrantes. Pero ¿para quién? ¿Para el pueblo? Para los que están con el pueblo. Para el pueblo y para los que están para el pueblo. ¿A Massa alguna vez le han hecho un juicio? A Alberto le han hecho un juicio. Le están por acusar con el inventó. No sé si le han inventado o no, pero ahí le han tirado un hito, como para decirlo. Claro, para disimular. Ahora, a la Milagro sí le... Y a la Cristina le sacan uno todos los días, y a los hijos, y a Techín, y a Mañeto, a las mineras. La minera más grande del mundo, o sea, la más importante, está acá, y es de Black Rock, está acá en Jujuy y en Catamarca. Se han choreado por la FIB, $800 millones en falsas declaraciones, comprobado. Y en la justicia no está. El HBC, el banco inglés, comprobado, fugaron $2.500 millones, allá por el 2010. Denunciado por Francia, Italia y Suiza. Y como hay argentinos metidos ahí está. Bueno, ahí está uno de los temas a desarrollar que va a merecer bastante... $2.500 millones en aquel entonces. En Estados Unidos, por menos guita, el HBC tuvo que pagar como $10.000 millones de multa al gobierno y nosotros. Claro. ¿Y por qué eso? Porque la justicia ya no es que no funciona, sino te han descubierto, hermano. Ahora, si nadie te descubre, yo no te voy a descubrir. Ahora te han descubierto, bueno, te voy a sacar. Claro. Acá lo descubrimos, todas esas cosas, y los jueces. El diario La Nación se achoreó todos los aportes de los trabajadores y la Suprema Corte de Justicia ha dicho que no se le puede hacer nada porque sería violar la libertad de prensa. ¿Qué tiene libertad de prensa? Se achorea la guita. Entonces, cuando vos te vas mirando todo esto, y nosotros sí, porque nadie tiene una prueba, y todo es atado con un alambre, y es porque el diario Clarín, porque el diario La Nación, porque el Infobae, porque el Perfil, porque ha dicho en la televisión, ha dicho así, los jueces. Bueno, ahí queda el tema para la próxima charla, la justicia. Ese es el punto central. Yo quería decir un montón de cosas, pero
cosas que nos interesan, pero Sí. no vamos. Ya va a haber tiempo. Pero bueno, como primera emisión de esto era un poco hacer un paneo general por lo que consideramos importante a desarrollar, no tan solo para comprender lo que está pasando, sino para tener esta perspectiva de futuro de dónde tenemos que apuntar la mirada, digamos, ¿no? Así que, bueno, ¿te gustó la charla? Está bueno, Está bueno. está bueno. Esperamos que del otro lado les guste también y que se prendan con estos ciclos, que lo estamos haciendo los sábados, como un poco también para poder tener el análisis de la semana y sentar los temas para el próximo encuentro. Así que, Además, en tiempo real, lo está marcando el aparato, ¿no? sí, tal cual. Así que bueno, de esta manera concluye este primer capítulo de estas charlas. Así que para la gente que le guste y le interese, se tiene que suscribir al canal y ahí recibir las notificaciones de las publicaciones que vamos a ir haciendo. Así que, bueno, sin más por decir, agradecerte y esperamos que esto pueda llegar a muchas personas que, como para poder aclarar un poco también el panorama. Gracias. Que Dios los bendiga a todos.